Vamos, hermanos, a continuar con la palabra que Dios nos ha puesto en el corazón para compartir. Y yo les ruego a ustedes que por favor estén atentos, que no haya distracciones, meditemos un poquito en lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Dios está trabajando con nosotros y está obrando de la manera que solamente Él sabe obrar, Él sabe trabajar, y está enseñándonos a través de su palabra muchas cosas que probablemente han estado ocultas para nosotros y también ocultas en mucho tiempo para el pueblo de Dios, porque hemos aprendido tantas cosas y hemos aprendido tanto de los hombres que se nos hace difícil aprender de Dios. También podemos decir que hemos oído y aprendido tanto la mentira que cuando nos dicen la verdad nos puede sonar un poquito extraño, puede sonar bien raro. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice la palabra, está trabajando con nosotros para que entendamos el propósito santo del llamamiento y también para que nosotros podamos cuidar, guardar, preservar lo que Dios ha encomendado en nuestras manos, lo que Él está haciendo con nosotros, con el remanente, con ese remanente santo que Dios ha convocado, que Dios ha traído. Entonces es bueno que entendamos el propósito de Dios y el designio de Dios, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, cómo Él quiere obrar, cómo Él quiere trabajar, cómo Él quiere hacer, cómo Él quiere que nosotros manejemos lo que Él ha puesto en nuestras manos, cómo Él lo quiere hacer. Y por esto es importante que le pidamos a Dios mucha sabiduría, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy peligrosos, tiempos bastante complicados, porque nosotros sabemos que el enemigo está en la tierra y sabe que le queda poco tiempo y hay una lucha muy grande, hay una batalla muy grande con el pueblo de Dios y hay un enfrentamiento muy grande con el pueblo de Dios. Y a la vez también está el propósito de Dios en el tiempo final, de lo que Dios quiere hacer con su iglesia en el último tiempo y cómo Él quiere obrar, cómo Él quiere trabajar, cómo Él quiere hacer con nosotros para que el plan de Dios se pueda llevar a cabo y para que lo que sucedió a través de los tiempos no vuelva a suceder nuevamente, porque ya el tiempo está cercano, la venida del Señor está cercana y Dios no va a seguir contendiendo con el hombre. Dios no va a seguir contendiendo con el hombre. Ya Dios ha dado bastante oportunidad al hombre. Ya Dios ha trabajado bastante con el hombre, hasta que llega un tiempo donde Dios termina, donde ya Dios concluye, porque esta tierra no va a quedar para siempre. Nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Todo concluye. Así como el Señor dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Quiere decir que Dios lo que comienza, lo termina. Nada va a quedar para siempre y Dios no va a seguir tratando con el pueblo y tratando con el pueblo y tratando con el pueblo, esperando que el hombre haga lo que Dios quiere que haga y sin embargo el hombre no lo hace. Pero Dios en el último tiempo está tratando con nuestras vidas para que nosotros nos dispongamos de corazón para Dios. Aunque sabemos que las demandas son mayores, son superiores. ¿Por qué son superiores? Porque vivimos en un tiempo de maldad, vivimos en un tiempo de mucha iniquidad, vivimos en un tiempo donde hay más presiones espirituales que en ningún otro tiempo. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el diablo sabe que le queda poco tiempo y hay presiones porque ya él fue echado fuera de las áreas celestiales, ya fue echado fuera, ya el enemigo ya no tiene poder allá arriba para acusar a los hermanos. Entonces ahora tiene que trabajar aquí abajo en la tierra y ya no tiene otro campo, ya no puede subir al cielo
porque él fue echado fuera, ya hubo una batalla en el cielo, y por eso es que la maldad se ha multiplicado y la violencia también ha crecido. Y entonces, teniendo todas estas presiones, es más difícil hoy santificarse para Dios. Es más duro apartarse del mal. Por eso Dios me traía con mucha insistencia la palabra en la cual el Señor dijo que había llegado la hora de que el juicio comenzara por la casa de Dios. ¿Por qué por la casa de Dios? Porque la casa de Dios somos nosotros. Ya los que murieron, ya murieron. Nos toca a nosotros que estamos vivos ahora. Y el juicio comenzó por la casa, no para condenación, sino para limpieza y para purificación. Para que haya limpieza, para que haya purificación y nosotros dispongamos el corazón para Dios. Por lo tanto, Dios está llamando un pueblo. Siempre me inquieta mucho las palabras del Señor cuando dijo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ojalá que todos estemos entre los escogidos. Ojalá. ¿Por qué? Porque Dios llama a un pueblo, llama. El que se dispone del corazón para Dios y se deja limpiar, Dios nos va a limpiar. El que se dispone del corazón para Dios. Por eso Dios está haciendo un llamado permanente, continuo, para que nosotros nos dejemos limpiar, para que nos dejemos purificar, para que le pidamos a Dios que trate con nuestras vidas, que trate con nosotros, que obre en nosotros el designio de su voluntad. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo. Por eso Dios nos ha dado tanto también la palabra, que no hay tiempo para perder el tiempo, que ya no es tiempo de perder el tiempo, que ya no es tiempo de estar en entretenimientos, ni estar en glotonerías, ni envueltos en los afanes de esta vida, ni en las angustias de las riquezas, que llegó el tiempo de nosotros concentrarnos donde tenemos que concentrarnos, de vivir para Dios y de vivir para el propósito de Dios. Y nosotros sabemos que Dios está obrando de una manera sobrenatural. Dios está trabajando sobrenaturalmente. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que es la mano de Dios la que está actuando. Por eso tenemos que entender de qué manera Dios nos ha unido, cómo Dios nos ha convocado, cómo Dios está tratando con nosotros, cómo Dios está obrando en nuestras vidas, cómo Dios ha ido uniendo y convocando y nos está reuniendo con muchos hermanos en muchos lugares de la tierra para que ese propósito de Dios se pueda llevar a cabo, se pueda cumplir. Entonces, todo esto nos tiene que servir a nosotros como una señal de que el que está obrando es Dios, que nadie más va a poder tener control de su iglesia, sino solamente Dios con el poder de su Espíritu Santo. Así que Dios se mueve nuevamente con ese poder del Espíritu Santo para que ese propósito de Dios se pueda cumplir a cabalidad, así como Dios lo estableció, como Dios lo planificó. Y quiero nuevamente hacer un recuento, aunque siempre es de diferente manera, como el Espíritu lo guía, pero quiero hacer un breve recuento de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando acerca de guardar el propósito. Estamos estudiando acerca de cuidar lo que Dios nos ha encomendado en la mano, así como Dios lo ha hecho a través de los siglos, a través de los años. Dios siempre ha querido cumplir el propósito que Él trazó desde antes de la fundación del mundo, y es de que haya un pueblo que viva para Dios. Dios comenzó con su pueblo Israel, designándolo como pueblo para que ese pueblo viviera para Dios, se entregara a Dios, se sometiera a Dios. Pero tristemente Israel no se prestó para que Dios glorificara su nombre. Hay muchas palabras, inclusive dadas por los profetas, donde Dios hace alusión a esto, que su pueblo no glorificó su nombre. Antes, por el contrario, a las tierras donde fueron en lugar de ser bendición, fueron maldición. En lugar de glorificar a Dios, hicieron que el nombre de Dios fuera blasfemado. Y de igual manera ha pasado con la iglesia, tristemente, porque Jesús, cuando vino a la tierra, estableció su iglesia, la plantó, como plantó Israel,
como plantó una viña, así también plantó la iglesia el Señor y la estableció con principios, con fundamentos. La estableció para que los apóstoles continuaran el camino, para que aquellos que eran apóstoles, que no era solamente el título, que eso es lo triste con la gente, que piensa que apóstol es solamente un título, un ministerio, y por eso Babilonia ha tenido tanto éxito, porque solamente hacen énfasis en el ministerio, y todo es ministerio, y hacer la gente ministro, y a todo el mundo lo quieren hacer apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, porque han concentrado el evangelio en hacer ministerios, y ese no es el evangelio. Dios constituyó ministros, constituyó ministerios para la edificación de la obra del ministerio, para que la iglesia fuera edificada a través de los dones, a través de los ministerios, a través de las operaciones, pero nunca el propósito principal era ser gente que tuviera títulos. Ese no era el propósito de Dios, sino de que todo un pueblo viviera para Dios y viviera para el propósito de Dios, viviera para el plan eterno, viviera para el designio de su voluntad, viviera para el plan glorioso de la salvación, el plan glorioso de traer la imagen de Cristo, de vivir la vida de Cristo, de vivir aquella imagen que vino a traer Cristo aquí a la tierra. O sea que el propósito era un propósito muy santo, de devolver nuevamente a aquellos que Dios había elegido de esta tierra a que tuviésemos la imagen de Dios que se perdió en el primer Adán. Y Cristo vino para restaurarla, para restituirla. Así que el propósito no era ser ministros, no era solamente hacer pastores, profetas, evangelistas y maestros. Los apóstoles, se les llamó apóstoles porque eran enviados al mundo entero a llevar la palabra de parte de Dios. Quiere decir, hermanos, que el propósito se perdió, porque si el propósito principal era ese, llevar la imagen de Dios, plantar la imagen de Dios, establecer el reino de Dios, y eso no se hizo a través de los siglos, entonces el propósito se fue perdiendo a través de los tiempos. Y por esto Dios quiere levantar una generación en el último tiempo para que el propósito de Dios se cumpla. Y hay un propósito muy especial de parte de Dios con el remanente del último tiempo, y es que ese remanente va a entregarse a Dios voluntariamente. Va a ser un remanente que se va a someter a Dios, va a ser un remanente que se va a dar para Dios. Ya lo estamos viendo, aunque esto apenas está comenzando. Apenas está comenzando, porque apenas estamos viendo la gente entregada, apenas estamos viendo la gente sometida a Dios para que este propósito de parte de Dios se cumpla a cabalidad. Entonces esto apenas comienza. Y Dios entonces nos está hablando a nosotros de cómo Dios quiere que su pueblo sea guiado. Y para poder hablarnos de cómo Dios quiere que su pueblo sea guiado en este tiempo, Dios nos está hablando cómo Dios guió a su pueblo a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender de lo que Dios escribió, de lo que Dios dejó escrito, porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza lo fue. Entonces yo aprendo de cómo Dios trató con Israel, porque es la manera de yo conocer a Dios, de yo aprender de Dios, de yo saber quién es Dios, de yo saber cómo Dios actúa, de yo saber qué Dios quiere, de yo saber entender a Dios para poder creerle y para poder también entonces conocerle, porque yo le conozco, le entiendo y le creo. Son tres cosas muy importantes en el plan de Dios: conocerle, entenderle y creerle. Dios quiere que todos le conozcamos, le entendamos y le creamos, porque si yo no entiendo a Dios, ¿cómo le creo? ¿Cómo le creo? Tengo que entenderlo y tengo que conocerlo. Dos cosas que van muy juntas: conocerlo y entenderle, para poder creerle. Como una persona, para poder usted, hermano, entenderla, tiene que conocerla. Si usted no conoce a la persona, usted no la entiende. ¿Por qué actúa? ¿Por qué hace? ¿Por qué camina? Usted no lo entiende. Usted tiene que entrar en conocimiento de esa persona
para usted empezar a entenderla. Y luego le cree, luego le puede creer, si usted la conoce y la entiende. Porque cuántas veces Dios ha sido malinterpretado por sus actuaciones, cómo ha actuado, cómo lo ha hecho. Entonces Dios quiere que nosotros comprendamos el designio de la voluntad de Dios, entendamos para qué hemos sido llamados, para qué hemos sido formados, para qué hemos sido llamados en este tiempo. Y Dios nos está hablando entonces de cómo Dios quiere que haya un pueblo, haya un líder y desde luego el propósito de Dios. Cuando se unen estas tres cosas, cuando se juntan estas tres cosas, que es importante que se unan estas tres cosas, un líder, un pueblo y el propósito de Dios. Dios siempre ha tenido el propósito. Lo triste es que no siempre ha habido un líder y no siempre ha habido un pueblo. Y si uno de los dos falta, el propósito de Dios no se puede cumplir. No se puede cumplir. Ya Dios nos ha hablado bastante de cómo esto se lleva a cabo. Y hemos estado estudiando también cómo Dios quiere que sea el corazón de ese líder para que así sea también el corazón de ese pueblo. Porque tiene que haber corazón en el líder y corazón en el pueblo. Si el líder tiene corazón y el pueblo no tiene corazón, no se puede cumplir a cabo el propósito. Porque va a ser entonces una lucha continua. Y no va a haber entonces cumplimiento del plan de Dios, del designio de Dios. Entonces Dios nos está hablando por la palabra, mirando cómo Dios se comportó con el pueblo, cómo Dios trató con el pueblo, cómo Dios hizo con su pueblo, cómo Dios, después de que lo sacó de Egipto, le dio a Josué para que lo capitaneara, pero con Josué tristemente se perdió el propósito de Dios. ¿Por qué se perdió? Se perdió porque él no supo instruir una generación que tenía que continuar con ese plan, tenía que continuar con ese designio, tenía que continuar con esa voluntad, tenía que continuar con ese propósito, tenía que mantenerse, tenía que seguir. Sin embargo, Josué no lo siguió y por eso dice la palabra que después de que murió Josué, se levantó una generación que no conocía a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, qué triste que no haya otra generación, qué triste que no se le pase a la generación que sigue las enseñanzas, qué triste que no se le pase a la generación que viene el plan de Dios, el propósito de Dios. Y por esto Dios insiste con nosotros para que sepamos por qué Él quiere. Yo no sé si ya el Señor venga en 5, 10 o 15 o 20 años. Eso no importa. Lo que importa es que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Sea cumpliendo con el propósito del llamamiento, cumpliendo con el plan para el cual nosotros hemos sido convocados, llamados, traídos a la existencia. Entonces, Dios nos habló por la palabra ya de cómo Dios, después de que puso a Saúl, porque hubo un periodo de 300 años donde el pueblo entró y salió de cautiverio, porque no había ni Dios ni sacerdote que enseñara la ley. Oiga, qué triste, ni Dios ni sacerdote que enseñara la ley. Entonces, ¿dónde estaba Dios? No era que Dios se había ido, simplemente que ese pueblo no reconocía a Dios. Ese pueblo solamente lo reconocía cuando ya los enemigos lo tenían tan oprimido que levantaban las manos al cielo para que Dios lo librara. Y Dios le levantaba a un juez. Y ya vimos que el último juez que le levantó Dios fue Samuel. Samuel fue el último juez y Dios lo levantó con el propósito de que ese pueblo aprendiera que había un Dios, porque Samuel vivió de tal manera
De tal manera vivió Samuel que desde Dan hasta Beerseba se conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová. No decía que era un hombre sin debilidades, dice que era fiel profeta de Jehová. ¿Y sabe por qué era fiel profeta de Jehová? Porque no dejó caer ninguna de las palabras de Dios al suelo. Tomó la palabra de Dios, ejecutó la palabra, caminó con la palabra y vivió para que la palabra fuera vida en su vida y se mantuvo. Sin embargo, el pueblo, viendo a ese profeta, pidió un rey como las demás naciones y Dios le dio a Saúl 40 años, a pesar de que fue quitado a los 3 años, porque Dios lo desechó ya a los 3 años. El hecho de que estuviera reinando ya no indicaba que Dios estaba agradado con Saúl. Sin embargo, Dios, entonces, a través del tiempo que estuvo Saúl en el reino, Dios levanta a David y dice: conforme a mi corazón, porque Dios lo pasó por el proceso de él, no lo pasó por el proceso de los hombres, no lo pasó por el proceso como hoy pasan los ministros, en un instituto, en un seminario, en una universidad teológica, con teologías, con dogmas, con mandamientos de hombres. Ese no es el proceso de Dios. El proceso de Dios que Dios tiene para un instrumento en las manos de Dios es que Dios tiene un encuentro con ese instrumento, lo enseña, lo capacita, lo instruye. No solamente hace todas esas cosas, sino que Dios cumple todo el proceso que tiene con un pueblo o con una persona. No solamente Dios llama, sino que Dios capacita, Dios aparta, Dios envía y Dios respalda. Dios cumple con el proceso de Él, el plan de Él, el designio de Él, para que la voluntad de Él se lleve a cabo. Entonces Dios hace que el pueblo tenga un rey conforme a su corazón. Pero tristemente los que estaban al lado del pueblo, comenzando por los capitanes, no eran fieles y no tenían el corazón del rey. Porque si David era un hombre conforme al corazón de Dios, se esperaba que el pueblo tuviera también un corazón como el del rey, o sea, conforme al corazón de Dios. ¿Usted ve cómo Dios va haciendo? ¿Cómo Dios va trabajando? Entonces de ahí en adelante Dios le da el reinado al hijo de David. ¿Y qué no le dio a Salomón? ¿Qué no le entregó? Le entregó todo. Pero después, ¿qué pasó? Salomón se prostituyó. Y después del reinado de Salomón, Dios decidió tomar un remanente y dividió el reino, permitió que se dividiera el reino. La casa de David, que era la casa de Judá, Dios permite que sea el reino del sur, y las otras 10 tribus el reino del norte, Judá y Benjamín en el sur. Y esto aquí nos enseña mucho de la historia de Israel y por qué Dios permitió la división, la separación, para qué lo permitió Dios. Entonces Dios nos ha venido enseñando a través de los reyes de Judá, porque había rey en Israel y rey en Judá. Y Dios comienza a hablarnos de los reyes, para que nosotros veamos cómo Dios trató con Judá, cómo Dios hizo con Judá, porque a Judá lo prefirió. Y aquí lo que yo quiero que usted medite un poquito es, cuando Dios, hermano, da preferencia, o como cuando Dios honra, cuando Dios da privilegio. Tú y yo tenemos un privilegio, y es de haber sido llamados por Dios para cumplir un propósito en este tiempo. Amén. Así que si yo tengo ahora un privilegio, yo debo de apreciar ese privilegio, valorar el privilegio, valorar lo que Dios me ha dado. Me ha revelado muchas cosas, me ha dado muchas cosas, me ha entregado muchas cosas, y yo tengo que apreciar esto, tengo que valorarlo, tengo que decirle al Señor: yo quiero cumplir el propósito del llamamiento, el designio de tu voluntad. Yo no quiero
Yo no quiero ser rebelde a la visión celestial, porque esta visión no es una visión del mundo, no es una visión de un hombre, no es una visión de una iglesia, no es una visión de una institución, ni de una organización. Es la visión de Dios para el último tiempo. Entonces Dios nos abre más los ojos cada día para que veamos la realidad y para que entendamos qué es lo que Dios quiere hacer y para que nosotros apreciemos también y entendamos qué Dios va a hacer. ¿Qué Dios va a hacer con el pueblo en las naciones? Cómo la gente a veces está pensando cómo nos vamos a organizar y están pensando hacer lo mismo que hacían antes. Otra organización. Salieron de una organización, entonces ahora le ponemos el nombre de otra organización y hacemos otra organización. Y eso no lo quiere Dios. Dios quiere que nosotros sepamos que fuimos llamados para cumplir un plan y un propósito. Y Dios está hablando a su pueblo y mandando palabras a su pueblo para que su pueblo tenga alineamiento, para que su pueblo tenga dirección, para que su pueblo a través de la palabra sepa lo que tiene que hacer, a través del trato de Dios, a través de cómo Dios actúa, a través de cómo Dios hace, a través de cómo Dios hizo a través de todo el tiempo, a través de cómo Dios trabajó con su pueblo y ha trabajado con su iglesia. Así nosotros vamos aprendiendo cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas y Dios nos va a mostrar con claridad y con mucha, hermano, sabiduría de parte de Dios, con mucha inteligencia, con mucha capacidad de parte de Dios. Dios nos va a mostrar todo lo que tenemos que hacer, porque Dios no va a dejar errar a su pueblo, porque las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Y Dios va a mostrar su amor al remanente del último tiempo. No porque no lo haya mostrado a través de los siglos, no porque no lo haya mostrado a través de los tiempos, pero Dios va a mostrar su amor, Dios va a mostrar sus riquezas, Dios va a mostrar su poder, como lo quería exhibir el rey Asuero, que quería exhibir las riquezas, que quería exhibir las riquezas de su reino. Pero hubo una iglesia que no se prestó para eso. Hubo una iglesia que estaba entretenida en otras cosas. Hubo una iglesia que estaba en otros asuntos. Hubo una iglesia que andaba por otro camino. Hubo una iglesia que iba por otro lugar. Hasta que fue tomada una mujer que se llamaba Esther. Y esta mujer se prestó para el rey. Se prestó para el propósito. Fue preparada por un hombre como Mardoqueo, que es una representación del Espíritu Santo. Y fue preparada para que el propósito de Dios se cumpliera y se presentara delante del rey. Pues el Espíritu Santo está preparando un pueblo en este tiempo para que ese pueblo que Dios ha llamado se presente delante del rey. Viva para el rey. Se olvide de todo lo demás y viva para el rey. Por eso Dios está trabajando y está obrando por sendero misterioso. Está obrando por sendero misterioso. Por eso hay una palabra que es difícil entenderla. Cuando Jesús dijo, yo no vine para traer paz, sino espada a la tierra. Y va a haber separaciones. Y va a haber separaciones, porque así lo designa Dios. Así lo hace Dios, para que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, Dios nos ha hablado por la palabra. En Segunda de Crónicas vamos ahora. Segunda de Crónicas, capítulo número 34. Porque hablamos de la muerte de Manasés ya. Lo que pasó con Manasés. Sabemos que fue un hombre muy perverso. Hizo cosas tan abominables que se le conoce como el hombre más perverso de todo Israel. Y Dios, entonces aquí nos habla a través de la palabra, en Segunda de Crónicas 34. Leemos un poquito en el contexto, en el capítulo 33, versículo 21, porque aquí hubo un reinado que fue muy cortito, que se llamó Amón. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Quiere decir que su reinado fue demasiado corto.
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. O sea que era hijo de Manasés. Usted ve cómo el reino se pasaba de padre a hijo. Se espera siempre que haya hijos, y no naturales, sino espirituales. Así como Pablo tuvo hijos espirituales para que continuaran con el plan, para que continuaran con el propósito. Estoy seguro que los apóstoles todos tuvieron hijos espirituales que debían de continuar con el plan, debían de continuar con el propósito. Por eso Dios da hijos espirituales, y no porque estemos restando importancia a los naturales, sino porque tenemos que saber que es importante dejar hijos espirituales. Puede ser que sea un hijo natural, pero que llegue a ser un hijo espiritual. Pero si no lo son, porque los hijos de Samuel no le sirvieron a Dios a través de Samuel. ¿No le sirvieron? Qué triste que no le sirvieron. Un hombre como Samuel, recto. Sin embargo, mire, y mire David, y mire los demás. Hermano, ¿cuántos de sus hijos? Aquí estos. Y aquí nosotros vamos a ver algo muy importante, porque todos se consideraban, en cierto sentido, hijos de David. Hijos de David. Porque debían de ser hijos de David. Y si eran hijos de David, tenían que parecerse a David. No en cuanto al pecado, no en cuanto a la debilidad, pero sí en cuanto al corazón para Dios. Amén. ¿Usted ve que a Dios no le interesa aquí la debilidad? Y yo no estoy diciendo aquí que el hombre puede pecar y hacer lo que le da la gana. No, es que Dios no se fija en la debilidad. Dios no se fija en eso. Dios lo que necesita es un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Que si falla, se sabe humillar en la presencia de Dios. Amén. Reconoce su falla, reconoce su falta, reconoce su pecado, viene a Dios y pide perdón, viene a Dios y se humilla, anda quebrantado en la presencia de Dios. Entonces dice aquí: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Qué terrible. Usted ve cómo los hijos muchas veces aprenden de los padres, y no necesariamente lo bueno, sino lo malo. Mire usted lo fácil que es pasar el mal, porque aprender el mal no necesito mucho. Generalmente un padre borracho que da hijos borrachos, y un padre pervertido sexual que da hijos pervertidos sexuales. El papá tuvo hijos por toda parte y los hijos tienen hijos por toda parte. Igual, porque así pasa. Así pasa. O sea que el mal es fácil transmitirlo. Un papá drogadicto, ¿qué hacen los hijos? Drogadicto. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos. En cambio, hermano, qué difícil es transmitir el bien. Naturalmente y espiritualmente. Naturalmente y espiritualmente. Por eso es que, hermano, lograr hacer aunque sea un discípulo es una proeza. Uno es una proeza. Porque especialmente en este tiempo que estamos viviendo, donde hay tanta maldad. Y dejar un discípulo, hermano. Un discípulo. Se espera que los discípulos, hermano, ahora en este tiempo que estamos viviendo, sean mejores que sus maestros. Porque vamos en sentido contrario. En el principio se esperaba que los discípulos fueran como los maestros. Ahora tiene que ser superior. ¿Por qué? Porque comenzamos con un tiempo de maldad, comenzamos con tiempo de destrucción, comenzamos con tiempos malos, tiempos difíciles. Y las generaciones que vienen tienen que ser mejores espiritualmente. Tienen que ser mejores. Tienen que ser más celosos de las cosas de Dios. Entonces dice aquí:
pero nunca se humilló delante de Jehová, dice el 23. ¿Usted ve que hizo lo malo y nunca se humilló? Como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado, porque Manasés se humilló. Nosotros no leímos esa parte, pero Manasés se humilló. Se humilló. Y dice aquí, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Oiga, sus propios siervos lo mataron. Era tan malo, y fue tan malo, que sus propios siervos lo mataron. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Y mire usted cómo comienza este reinado. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Un bebé. Pero fíjate que cómo era este varón, un niño, 8 años. 8 años. Pero ya era el rey porque ya no estaba el padre. No había rey en Israel. Por lo menos tenía que estar la figura. Y la gente que estaba ahí, que apoyaba, vamos a decir, la democracia, que apoyaba el orden, que sabía que ese era el heredero, tenían que esperar a que el heredero creciera. Tenían que esperar a que el heredero, por lo menos, fuera un poquito más maduro. Y mire usted qué hermoso, porque aquí hay algo bien lindo en esto de Josías. Porque dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo hay que andar? Sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un hombre, una mujer que tiene corazón para Dios, no se aparta ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cómo se mantiene? En el camino. Se mantiene en el camino, hermano. Por eso es que la Biblia habla de guardar firme sin fluctuar nuestra profesión. Sin fluctuaciones. Sin sube y baja. Sin subir ni bajar. Sabiendo que Dios nos llamó con un plan, sabiendo que Dios nos llamó con un propósito. Por eso es que un líder, hermano, usted no puede ver, alguien que va a ir al frente, alguien que está, hermano, ya, que Dios lo está preparando, o que va al frente, no puede fluctuar. Porque si el líder fluctúa, ¿qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué va a pasar con el pueblo? Meditemos por un instante, hermano. ¿Qué va a pasar con el que está al frente? Que uno de los líderes que están ahí en las naciones, hermano, no está en el frente porque está sufriendo de una grande depresión. ¿Qué se espera del pueblo? ¿Para dónde va el pueblo? Y aquí es para que nosotros entendamos, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer. Dios no quiere un pueblo, hermano, que esté tambaleando, ni que esté ambivalente, ni que esté, hermano, yendo y viniendo. Quiere un pueblo firme. Amén. Pueblo firme en el propósito de Dios, amén, en el plan de Dios, en el designio y la voluntad de Dios. Aquí dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea que tenía ya 16. A los 8 años, a los 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Hermano, era un muchacho. Era un niño prácticamente. 16 años. Y comenzó a buscar al Dios de David su padre. Comenzó a inquirir. Usted ve por qué Dios nos manda a inquirir. ¿Por qué un líder tiene que inquirir? ¿Por qué un líder tiene que preguntar? ¿Por qué un capitán? O llámele usted como le llame. ¿Por qué tiene que estar en la presencia de Dios?
Porque hay que preguntarle a Dios para no equivocarnos, para no meter el pueblo por donde no debemos. Mire usted la importancia, hermano, porque por esto es que hemos visto las grandes fallas. ¿Cuáles son las grandes fallas? Falló el líder, falló el pueblo. Que falle el pueblo, bueno, falló el pueblo, pero que falle el que va al frente. No debería fallar el pueblo, sobre todo si tiene un líder que lo está sabiendo conducir, que lo está sabiendo llevar, que lo está sabiendo guiar, que le está mostrando el camino a Dios, que le está enseñando que a Dios hay que amarlo por encima de todas las cosas, que Dios va por encima de todo, que a Dios hay que temerle, que a Dios hay que honrarlo, que a Dios hay que respetarlo, que hay que vivir para Dios, entregarse para Dios, someterse a Dios y vivir para Dios. Amén. No solamente le está enseñando esto con palabras, sino con una vida. Con una vida que se entrega, que se da, una vida que se somete. Entonces, este muchacho comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre, que ya nosotros hemos aprendido la representación de buscar a Dios. Buscar a Dios es buscar su vida, buscar a Dios es buscar su imagen, buscar a Dios es buscar su carácter, buscar a Dios es buscar vivir como Dios. Eso es buscar a Dios. Y dice aquí, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. O sea que ya tenía 20. A los 20 comenzó a limpiar la ciudad. ¿De qué? De los lugares altos. De todos los lugares de adoración. ¿Usted sabe cuánto había por derribar ahí? ¿Qué herencia tenía el pueblo en ese momento? La de Manasés y la de Amón. O sea que los años que reinó Manasés, hermano, que fueron 55, y los años que reinó este hombre, 2 años, 57 años, donde la gente vivía en idolatría, donde la gente vivía en pecado, donde la gente vivía en maldad, donde empezaron a construir lugares altos. Y usted sabe lo rápido que se construyen los lugares altos. Nosotros somos rápidos para construir lugares altos en nuestro corazón. Empezamos a adorar cosas rapidito, rapidito. Comenzamos a adorar cosas y a rendirle tributo a esas cosas y a rendirle adoración. Así como le rendimos adoración a la tecnología y le rendimos adoración a tantas cosas. Entonces Dios nos hace ver a nosotros cómo nosotros somos de rápidos para empezar a erigir lugares altos. Las cosas que nos quitan el tiempo para Dios, las cosas que nos quitan la concentración en Dios, todo eso son lugares altos. Comenzamos a levantar lugares altos y no nos damos cuenta. Entonces dice aquí, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas por encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Usted ve por qué Dios nos habla a nosotros de limpieza? ¿Qué hace Dios con la palabra en nosotros? Nos limpia. ¿Para qué Dios trae la palabra? Para limpiarnos. Mire usted lo terrible, hermano. Comenzó a limpiar. ¿Usted ve por qué yo no me puedo concentrar en empezar a hablarle de promesas y de los dones y empezar a hablarle de ministerio y a decirle a la gente que lo va a mandar aquí, que lo va a mandar allá, que Dios va a hacer grandes cosas contigo? Ven, te pongo la mano para que se desate la unción, hermano. Y si Dios no ha sacado del corazón tuyo y del corazón mío las cosas y los lugares altos, entonces yo lo que voy a hacer es daño en lugar de bien.
Entonces Dios tiene que, hermano, empezar a romper en nosotros todos esos lugares altos. Ahora tengo que dejarme. Porque el problema de nosotros es que no nos dejamos. Por eso me ministraba tanto, hermano, con Aarón, que desnudaba a los sacerdotes para bañarlos. Los desnudaba para limpiarlos, para santificarlos. Imagínese usted, hermano, es en el antiguo pacto. Ahora el que nos desnuda a nosotros es Cristo. Amén. Y nos desnuda con la palabra para limpiarnos y para purificarnos y que vivamos para Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ahora es el sacerdote de los sacerdotes que nos desnuda. Amén. Sí me dejo, porque hay quienes no se dejan desnudar. Están tapados ahí, no. Se ponen las hojas de higuera, de religión, y no se dejan limpiar. Y eso es lo que yo tengo que hacer, venir desnudo a la presencia de Dios y decirle: límpiame, 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 lávame, purifícame, porque yo quiero vivir para ti. Yo no quiero suciedad en mi vida, yo no quiero impurezas en mi vida. Entonces, hermano, que cuando el corazón de uno está lleno de malicia, así ve a todo el mundo y lo mira con malicia. Un prejuicio. Pero si comienzo a limpiarme, hermano, ya, todo eso va saliendo. Todo eso va saliendo. Nosotros hemos sido tan dañados en el mundo, hermano, tan dañados, y estamos tan prejuiciados. Y por eso es que Dios tiene que trabajar con nuestras vidas. Dice aquí: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. ¿Cómo estaba todo? Asolado. Y cuando hubo derribado los altares, usted ve cómo está el remanente asolado. Gente destruida por doquier, pero llena de altares. Ciudades completas, asoladas, pero llenas de altares. Porque Babilonia lo que le rindió culto fue a la organización, le rindió culto al nombre, le rindió culto a los hombres, le rindió culto, hermano, al mundo y a las cosas del mundo. Y exaltaron el mundo y las celebraciones del mundo. Y lo que nos enseñaron fue a vivir el mundo disimuladamente, en lugar de enseñarnos a vivir para Dios y para la gloria de Dios. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, ya tenía 26. 18 más 8. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. O sea que mire usted lo importante. Lo primero fue derribar los lugares de adoración. Esto tiene que ver con el altar, que es lo primero que se restaura en la restauración. Vale la redundancia. Lo primero que se restaura en la restauración es el altar. Quiere decir que no puede haber altares para otros dioses. El único altar que se debe levantar en medio del pueblo es para Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Así que no importa cuán destruida esté la vida, cuán destruidas estén las personas, cuán endeudadas estén, cuántos problemas tengan, cuántos conflictos tengan, no importa. Le voy a enseñar a esa gente a que lo primero que tenemos que hacer es levantar un altar para Dios. Amén. Sanar el corazón, limpiar el corazón. Pero yo lo que quiero que note aquí en toda esta narración, hermano, aparte de las enseñanzas que Dios nos está dando,
es qué corazón tenía Josías. ¿Un corazón para quién? Para Dios. ¿En quién pensaba Josías? ¿Cuál era su deseo? Agradar a Dios. Vivir para... Un líder no puede estar, hermano, un pueblo no puede estar pensando en el bienestar y en vivir bueno y en pasar bueno y en mi futuro y cómo será el día que me jubile y de qué voy a vivir. No puede estar pensando en eso. Moisés se concentró, hermano, en vivir para Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Moisés no estaba ni pensando cómo iba a morir, si tenía jubilación o no. Hoy nosotros por el mundo estamos pensando en la jubilación y cómo vamos a vivir el futuro y de qué vamos a vivir cuando estemos viejos. Yo no tengo que pensar en nada de eso. En nada de eso tengo que pensar. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos, hermano. Porque sea que descendamos al sepulcro o sea que nos arrebate el Señor, queremos vivir para Él. Amén. No sabemos el final. Yo no tengo que estar afanado, ni cargado, ni preocupado por el futuro, que ese es el mayor problema nuestro, especialmente si ya estamos mayores. Estamos pensando en eso, el futuro, ¿qué va a pasar? Y cuando esté viejo, y si no llega viejo, cuando Dios llama a una persona, se la lleva en buenas, se la lleva entero, si vive bien para Dios. Porque ninguno de los hombres que vivieron bien para Dios, Dios se los llevó en malas. Dios se los llevó enteros, se los llevó enteros. Mire lo que dice aquí. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, que eran las tribus. Pero eran las tribus de Israel. Y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Quiere decir que había un remanente de Israel que se había unido al remanente de Judá. Y trajeron el dinero que habían recogido. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. ¿Cómo procedían? Otra actitud con que deben actuar los que Dios ha llamado, un líder, un pueblo. ¿Con qué debe actuar? Con fidelidad. ¿Y qué es fidelidad? Confianza. ¿Qué es ser fiel? No traicionar. Hermano, hoy lo que más se ve es la traición. Cualquiera le mete el cuchillo al otro. Eso se ve mucho en Babilonia. Cual más le mete el cuchillo al otro. ¿Y qué me importa si me lo llevo por delante? Con tal que me pongan a mí. Con tal que yo reine. No me importa llevarme al otro. Hermano, la gente no sabe lo que se ve en los lugares. Usted ve caras, pero no ve corazones. Los corazones los conoce Dios. Amén.
Fidelidad, hermano. Fidelidad tiene que ver con lealtad. La Biblia dice en Hebreos, en el libro de Hebreos, que Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. Pero Cristo como hijo en su casa, en la casa de Dios, y esa casa somos nosotros. Con tal que retengamos firmes la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Somos casa de Dios y aquí hay uno que es fiel, se llama Jesucristo. Porque Cristo ha sido fiel para con el Padre, cuidando esta casa, guardando esta casa, protegiendo esta casa. Entonces, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaab y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coad, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. ¿Usted ve qué fidelidad en ese pueblo? Que había cumplido todo lo que les habían encomendado. No cambiaban la instrucción, seguían la instrucción, hacían lo que se les había dicho. ¿Sabe usted que a nosotros nos dan una instrucción y nosotros la cambiamos? ¿Cuántos lo saben? Y nosotros pensamos que no tiene nada de malo. ¿Sabe usted que Dios va probando los corazones? Y a ver qué hay, a ver qué se mueve. Por eso un líder no puede cambiar una instrucción y un pueblo tampoco. No puede. Tiene que seguir ahí, como Dios le dijo que haga. Si los profetas no hubieran sabido seguir instrucciones, el único de todos los profetas, el único que no siguió la instrucción fue Jonás. ¿Y qué le pasó? ¿Qué enseñanza con Jonás? ¿Qué enseñanza? Y esto nos tiene que servir a nosotros, hermano. ¿Qué Dios quiere hacer en este tiempo? ¿Qué corazón está buscando Dios? ¿Qué corazón en un pueblo? ¿Qué corazón en un instrumento que esté al frente? Porque esto no es un instrumento, son muchos instrumentos que Dios va a levantar. Amén. Dios me hablaba, hermano, esta mañana, esta madrugada, estaba hablándome el Espíritu del Señor y me hacía ver cómo Él quiere levantar, hermano, así como hablaba de Josué y Caleb que estábamos estudiando ayer, y Dios me dijo: ves que tenían un espíritu diferente, y así quiero yo hacer eso, así quiero volver a despertar ese espíritu de esos hombres que tenían un espíritu diferente, no solamente como el de Caleb y Josué, sino como el de Tito, el de Timoteo, el de esos discípulos que eran discípulos, que tenían el corazón para Dios, que tenían el corazón del reino, que querían seguir. Ese espíritu lo quiero despertar hoy. Quiero despertar el espíritu de hombres como Eliseo, quiero despertar el espíritu de hombres como Elías, quiero despertar el espíritu de todos esos hombres que vivieron para mí como los restauradores, como Esdras, como Nehemías, que cumplieron con el propósito al cual yo los mandé. Ese espíritu yo quiero levantar hoy, porque voy a traer todos esos ejemplos para que ustedes vean cómo yo tomo todos esos ejemplos, así como les estoy hablando de David, del reino de David, del reino de Saúl, y cómo se ha levantado el reino de Saúl contra el reino de David, y cómo hay persecución y hay ataque, y así mismo yo quiero mostrar lo que quiero hacer en este tiempo.
y voy a tomar un poco de acá y un poco de allá para traerle las enseñanzas y para mostrarle lo que yo quiero hacer, porque yo soy Dios y porque yo quiero hacer una obra de restauración poderosa y voy a mostrar mi gloria, y para eso les he dejado todo este legado a ustedes, de todo esto que está escrito y de todo lo que han vivido, todos esos hombres y mujeres que vivieron a través de todos estos siglos, y que ustedes pueden conocer las historias de esos hombres y de esas mujeres que vivieron para el propósito y que vivieron para el plan, y cómo se entregaron y cómo se sometieron. Hombres como Martín Lutero, que estuvieron enfrentados a un imperio y no les importó si los metían a la hoguera, no les importó si los cocinaban, no le importó, aunque Dios le preservó la vida a Lutero para un propósito, porque tenía un propósito. Pero ha pasado con otros que fueron quemados y fueron hermanos ejecutados y fueron decapitados y no les importó. Vivieron para Dios, vivieron para el Padre, y Dios tiene que despertar hoy nuevamente esos espíritus y levantar ese espíritu de esa gente que fueron diferentes y que vivieron para Dios y para el propósito de Dios. Amén. Dios tiene que despertar nuevamente el espíritu de los valdenses y de los albingenses, pueblos que se entregaron, que les decían a sus hijos: ustedes serán misioneros de Dios o no serán nada. Entregados, que transmitían a los hijos lo que habían recibido. Usted ve los comunistas, hermano, los comunistas transmitían a sus hijos las enseñanzas y se las transmitían, se las daban cocinadas, mi hermano, se las entregaban, se las masticaban para que los hijos la entendieran. ¿Y cómo se levantó una generación de comunistas? Pero eran ideales humanos que se acabaron, se terminaron. Y sin embargo la gente se esfuerza por ideales humanos. ¿Cuánto más no hemos de esforzarnos nosotros por un ideal de Dios? Amén. Dios por eso quiere hacernos entender el plan de Él, el designio y la voluntad de Él. ¿Para qué Dios está haciendo todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué está tratando con nuestras vidas? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos tantas luchas? ¿Para qué? Hermano, qué triste tener luchas y pasar en vano. Qué triste, hermano, haber batallado y después quedarnos al final. Como dijo Pablo, que siendo yo heraldo venga a ser reprobado, venga a ser eliminado. Entonces no tiene sentido. Y por esto es que Dios está trabajando con un remanente, está trabajando con un pueblo que se le disponga a Él, que se le entregue a Él, que le diga: Señor, yo quiero cumplir con tu propósito, yo quiero cumplir con tu designio, yo quiero cumplir con tu voluntad. Dice aquí: y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coad, para que activasen la obra, y de los levitas, para que activasen ¿qué? La obra. ¿Qué estaban ellos haciendo? Activando la obra. No se podían detener en la obra. Ya nosotros hablamos, hermano, porque hay genealogías aquí, porque dicen los hijos de tal, hermano, porque era una honra para esos que habían vivido en el pasado, de que los hijos estuvieran ahí trabajando, de que los hijos estuvieran ahí haciendo lo que tenían que hacer. Hermano, para Pablo era una honra que Timoteo siguiera la instrucción que le había dado, que Tito siguiera la instrucción, era una honra. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, los sacerdotes Isías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dado cuenta Isías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dijo Isías el libro de Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante de él. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos.
Hermano, ¿por qué rasgó los vestidos? Fíjese usted, hermano, a los cuántos años comenzó a reinar, hermano, comenzó a reinar Josías. A los 8 años, ¿quién le enseñó a Josías? Si no fue Dios. ¿Quién le enseñó a Josías, hermano? ¿Quién le enseñó a quitar los lugares altos? Él no conocía el libro de la ley. Él no había tenido esos maestros. Mire usted, hermano, cómo Dios puede trabajar con una persona. Cómo puede trabajar y esa persona se incline al corazón de Dios. Por eso fue que él rasgó los vestidos. ¿Cómo es esto? Este libro de la ley, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba este libro? Eso fue lo que él quiso manifestar cuando rasgó los vestidos. ¿Dónde estaba este libro? ¿Dónde estaba que yo no lo conocía? Así como mucha gente que está entrando en la revelación del reino ahora y está conociendo la verdad del reino, hermano, y se queda maravillado. ¿Dónde estaba esta palabra? Yo he cargado la Biblia por mucho tiempo. Ay, yo he leído mucha Biblia y los maestros que tuve en el instituto, en el seminario, me metieron un montón de cosas que no son evangelio. Ay, ¿dónde estaba el libro? Ahora Dios le está abriendo los ojos al pueblo para que vea el libro de la ley. Amén. Y aquí lo importante, vuelvo y le digo, es el corazón de este hombre. Tembló ante la palabra de Dios. Porque, hermano, ahí era encontrarse un libro, el libro de la ley. Eso siempre estaba ahí. Eso siempre estaba ahí. El libro de la ley estaba ahí. Es que él tembló ante la palabra de Dios. Tembló. Eso es lo que quiere decir aquí, que tembló ante la palabra de Dios de tal manera que rasgó sus vestiduras. Miren lo que dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Aicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y así a siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Mire usted qué lindo: consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. No es lo mismo hoy, no se repite la historia hoy. ¿Dónde ha estado la palabra de Dios? Que todos los líderes de hoy no conocen al Dios que profesan servir. Porque si lo conociéramos, no hiciéramos las abominaciones que hemos hecho. Ni jugáramos con el pueblo de Dios. Ni abusáramos. Ni tomáramos la lana, la carne y la leche. Y esto es bueno que nosotros lo entendamos, hermano, que Dios quiere hacer con nosotros. Porque nosotros ahora podemos criticar esto o podemos ver la verdad, que mañana no hagamos lo mismo. Porque el mayor problema es ese. El mayor problema es que yo soy crítico hoy y mañana me convierto en un perverso que hago lo mismo, que critiqué un día y que condené un día. Hermano, ya eso se ha visto por montones. Tristemente los perseguidos terminan siendo perseguidores. Y por eso nosotros que somos perseguidos hoy tenemos que cuidarnos de mañana, no convertirnos en perseguidores.
Porque nos crecemos, nos inflamos, Dios nos da, entonces nos creemos superiores. Hoy no tenemos nada, no tenemos un lugar donde congregarnos, no tenemos dinero, no tenemos posición, no tenemos, hermano, mucha gente, no somos muy numerosos, hermano, pero Dios nos ha repetido hasta la saciedad que tenemos algo muy grande. No tenemos nada, no tenemos nada de esas cosas. Mañana que Dios nos dé no nos vamos a enaltecer, pero hoy, ¿sabe qué tenemos? No tenemos dinero, no tenemos posiciones, no tenemos lugares donde estar probablemente nos botan de un lugar y nos vamos para el otro, probablemente tenemos que vivir como peregrinos, yo no lo sé, Dios lo sabe, pero le voy a decir una cosa, mi hermano, nosotros no tenemos nada de esta tierra, ni cosas terrenales, ni grandes edificios, ni tenemos mucho dinero en el banco, ni tenemos nada de esas cosas, pero tenemos a Dios, tenemos su rey, tenemos al rey, su reino y su mensaje. Si nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente no entiende qué estamos haciendo. Esto apenas comenzó. Esto apenas empezó. Nosotros somos pioneros en esto. Se lo voy a decir, porque usted puede caminar muchos kilómetros a la redonda y no va a encontrar. Yo le invitaría a que se dé un paseo por las iglesias de su ciudad. A ver qué hay. A ver si encuentra palabra. A ver si encuentra mensaje. Le puedo ofrecer $10,000 verdes americanos, que no los tengo. Yo le digo una cosa, mi amado hermano, y no es una broma, porque es bueno que nosotros sepamos, hermano, la seriedad con que Dios nos está hablando. Esto no es un juego, hermano. Esto tiene que comenzar por algún lugar, hermano. La salvación no comenzó en Belén de Efrata, en un lugar pobre, humilde. No había nada. Nació en un pesebre. Sigue diciendo. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos. ¿Usted ve que Dios le estaba mandando el juicio aquí? Dios le estaba mandando el juicio. ¿Por qué? Porque todos habían dejado la ley. Todos. Habían dejado los mandamientos. Dice aquí: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. ¿Usted ve por qué Dios le ofende tanto que yo levante altar para otro Dios, que no es Dios? ¿A quién debo dedicar yo mi vida? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que más le ofende a Dios? La idolatría. ¿Y cuántas cosas yo idolatro? ¿Sabe por qué Dios tiene que limpiar el remanente? ¿De cuántas cosas? Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de su mano, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió. Hermano, ¿qué hizo este hombre? Hermano, el corazón conmovido por lo que Dios le estaba hablando. Debe que el corazón tiene que tener, hermano, así como Nehemías, que lo vamos a estudiar, hermano, que se conmovió. ¿Qué corazón tenía este hombre? Era un niño cuando comenzó a reinar, hermano, no era un viejo, era un niño.
Entonces, ¿por qué Dios quiere tomar estos jóvenes? Quiere tomar tantos jóvenes, hermano, hoy, como los que estamos viendo allá en Colombia, lo estamos viendo allá en República Dominicana y en otros lugares donde Dios está levantando jóvenes, en Ecuador. ¿Por qué Dios quiere levantar jóvenes? ¿Por qué Dios quiere levantar esa gente joven, hermano? Dios quiere hacer una obra poderosa en este último tiempo. Dios quiere trabajar con su pueblo en este último tiempo, hacer una obra gloriosa, hacer una obra esplendorosa para mostrar su gloria y su poderío. Pero Él necesita un pueblo que se disponga de corazón para Él. Amén. Pueblo entregado, pueblo que se dé, pueblo que no escatima nada. Dice, y tu corazón se conmovió y te humillaste. Mire usted qué actitud, hermano. Cuando un hombre comienza a oír la palabra, no solamente un corazón conmovido, sino un corazón humillado. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer? Todo el tiempo. No puede apagarse. No puede. No puede. No puede bajar la guardia. Tiene que seguir. Tiene que continuar. Tiene que mantenerse. Tiene que proseguir. No puede quedarse atrás. Se necesita permanencia. Se necesita velar. Se necesita vigilar para que se cumpla el propósito de Dios, el plan de Dios. No puedo dejarme arrastrar, hermano, por la fama. No puedo dejarme arrastrar porque me están invitando mucho o me están sacando mucho o estoy yendo a muchos lugares. Eso no puede pasar. Tengo que permanecer humillado en la presencia de Dios. Dice, te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Mire cómo Dios le dice, ahora tú vas a vivir en paz y vas a morir en paz. Amén. ¿Por qué? ¿Por cuanto qué? Te humillaste. O sea que a Josías Dios lo libró. En medio del juicio que ya venía sobre Judá, Dios lo libró, lo guardó, lo preservó a él y a su casa. ¿Ve usted qué hace Dios, hermano, para con aquellos que tienen corazón recto, que se saben humillar? Los guarda, los preserva, los cuida en paz, los guarda en paz, los lleva en paz hasta el final de sus días. Amén. Yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. En otras palabras, era un hombre que no se detenía, hermano. No se detenía. No se detenía. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Qué hizo él? Comenzó a transmitir la ley. Amén. Si él la recibió, la tenía que dar. Si yo he recibido revelación, ¿qué tengo que hacer con ella? Tengo que darla. Y aquellos que Dios les encomienda un propósito en las naciones, con un pueblo, porque Dios va a levantar instrumentos, los está levantando y los va a levantar. Aquellos instrumentos que van a ir al frente, soldados de primera línea. Soldados que aunque les va a tocar llevar todas las balas y que le van a llegar todas las flechas, pero lo van a soportar, lo van a sufrir, lo van a tolerar y van a vivir para Dios y para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Por eso es que Dios necesita hombres de verdad, hombres de valor, hombres valientes, hombres que no se arruguen, hombres que compren la verdad y no la vendan.
que estén dispuestos a pagar el precio, que sepan para qué han sido llamados, para qué han sido convocados, para qué han sido traídos. Esto no es una historia, esto no es una falacia. El estar ahora mismo conectados con todos estos hermanos allá, esto no es una falacia, esto no lo inventó un hombre. No andamos detrás de un hombre, no andamos detrás de una persona, andamos detrás de Dios, andamos detrás de la palabra de Dios, andamos detrás de la gloria de Dios. Amén. Porque queremos glorificarle a Él y alabarle a Él, honrarle a Él. Si aquí subió el rey a la casa y con él todos los moradores, le leyó las palabras. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. ¿Qué corazón tenía Josías? Un corazón para Dios. ¿Corazón para quién? ¿Y qué es caminar en pos de Jehová? ¿No es andar en sus caminos? ¿No es obedecer sus mandamientos? ¿No es amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque hay quienes aman a Dios, pero no aman al prójimo. Y si yo amo a Dios y no amo al prójimo, ahí no hay nada. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Usted ve, hermano, un líder que comienza y un líder que termina. Un capitán que comienza y un capitán que termina. David comenzó, David terminó. Muy pocos fueron los reyes. Casi ninguno. Que empezaron y terminaron. La mayoría empezaron bien, terminaron mal. Otros empezaron mal y terminaron mal. Entonces, aquí es donde nosotros vamos entendiendo qué corazón Dios quiere que tengamos nosotros. ¿Qué corazón quiere Dios que tenga un líder? ¿Qué corazón? Corazón para Dios. Corazón que se entrega. Corazón que se da. Corazón sometido. Corazón que se humilla en la presencia del Señor. Porque si no hay humillación en la presencia del Señor, no hay nada. Y yo no vivo humillado, hermano, porque hay un problema serio. Y el problema serio comienza cuando comienza el enaltecimiento. El pensar que lo que tenemos, lo tenemos porque me lo merezco. Porque soy inteligente, porque estudié mucha Biblia, porque estudié mucha teología, porque yo tengo mucho conocimiento, porque yo sí me dedico. Hermano, no tiene sentido. Y aunque hay muchas enseñanzas ahí que hemos oído nosotros, hermano, porque buscando dinero apareció el libro. Hoy la mayoría de la iglesia anda buscando dinero. Y andan buscando dinero para sus proyectos, para construir más edificios, para construir más sedes, para construir más oficinas, para construir más lugares, para meter más gente, para que haya más ingreso y tener más dinero para hacer lo que nos da la gana. Pero ahora que la iglesia está buscando dinero, apareció la ley. Y Dios está hablando a su pueblo para que su pueblo entienda lo que Dios quiere que su pueblo haga. Lo que Dios quiere es que su pueblo viva. Y por esto Dios nos habla hoy, mis hermanos. Se lo digo a los que estamos aquí, se lo digo a los que están allá, porque estamos unidos por el Espíritu Santo.
Estamos unidos en un propósito. Estamos unidos en un designio. Estamos unidos para la voluntad de Dios, para el plan de Dios, para el designio de Dios, para el propósito de Dios. Dios simplemente, hermano, nos está mandando palabra para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos, para que nosotros verdaderamente creamos que Dios es Dios, que Él es Rey, que Él es soberano, que Él está manifestando su soberanía santa en este tiempo, que Él está manifestando su soberanía poderosa en este tiempo, que Él está mostrando a los hijos de los hombres que Él es Dios, que ha llegado el tiempo donde Dios está diciéndole al hombre: saca la mano de la iglesia, porque el único que tiene poder sobre la iglesia soy yo, dice el Señor. Dios está hablando a su pueblo, para que su pueblo entienda y para que su pueblo comprenda. Y por esto Dios nos habla, mis hermanos, para que ese propósito se lleve a cabo. Dios está mandando la palabra para que esa palabra penetre a los corazones y penetre a las vidas y tengamos un entendimiento acerca de lo que Él está haciendo. Porque esto todavía no concluye. Dios no va a hacer concluir esto. Él tiene reservado el momento y esto va a concluir. Dios nos va a poner todo el cuadro de su propósito y de lo que Él quiere hacer, porque nadie se va a enseñorear de las cosas de Dios. Ha llegado el tiempo donde toda rodilla se doble, porque antes de que llegue ese tiempo final que está escrito ya, donde dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero primero va a ser en la iglesia. En la iglesia toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Amén. Por eso Dios nos está hablando y Dios imparte sobre su pueblo en esta hora. Y yo te invito a que cierres tus ojos en el nombre de Jesús.